Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de variable compleja para los estudiantes de término de la licenciatura en matemática orientada a la educación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy vamos a trabajar, a resolver algunos ejercicios para mostrar específicamente la propiedad, otras propiedades del conjugado y además la desigualdad triangular eh, y algunos conceptos geométricos, o sea, algunas ecuaciones, cómo se verían esas ecuaciones en variable compleja, de ecuaciones conocidas como una hipérbola, una circunferencia y así. Bueno, esto es lo que nos propone. Bien, entonces vamos pues a trabajar. Em, ya esta práctica, ejercicio de práctica, ustedes lo tienen. Recuérdese que explicamos muy detalladamente porque algunas veces luego se editan estos videos y se suben al canal para que les sirvan a los estudiantes y a cualquier persona interesada. Entonces, esta práctica que ya ustedes tienen, pues vamos a seguir, a resolver algunos ejercicios. Son prácticas para ustedes, pero también explicamos algunos ejercicios de ahí. Específicamente, el ejercicio que vamos a trabajar hoy, ya en el encuentro pasado, nosotros trabajamos y demostramos que el conjugado de una suma finita es igual a la suma de los conjugados. Se hizo la demostración por inducción y se demostró esa parte. Ese video todavía no está en el canal, pero en algún momento pues estará. Aquí hoy vamos a empezar con que el producto el conjugado del producto es igual a producto de los conjugados. ¿Eh? Es importante que ustedes tomen también algunos ejemplos porque cuando demostramos lo hacemos en términos generales. Ahora, ya eso sirve de manera particular. Si usted tomara para n igual 2 y lo multiplica, porque esto es producto, productorio, y después le busca el conjugado, lo que quiere decir es que daría lo mismo, esos dos números complejos quedaría lo mismo como que si usted busca lo conjugado primero y después lo multiplica, ¿verdad? Pero esto pasa para un producto de n factores. Bueno, para esta parte, aquí está, es la primera que hicimos, que todavía está aquí también, está aquí, pues esta era la de la suma, lo hicimos por inducción, lo hicimos primero para 2, solamente lo estoy repitiendo lo que hicimos aquí en la suma, y pero esto ya lo hicimos en el encuentro anterior. Y luego entonces asumimos una hipótesis y luego demostramos la tesis a partir de la hipótesis. Ese mismo procedimiento es el que vamos a seguir para esto. Entonces vamos a explicar. Lo primero es que esto es lo que queremos demostrar. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, el primer paso es por inducción para 2. Aquí dice ready, porque realmente lo que está diciendo es que usted pruebe para 2. Pruebe usted para 2. Pero nosotros no vamos a asumir de que usted lo pruebe, aunque luego en algunos pasos hay algunos que le vamos a estar dejando de que usted complete esos pasos, pero aquí lo vamos a hacer. O sea, si tenemos dos números complejos, entonces el conjugado del producto de esos dos sería igual al producto de los conjugados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la pizarra como siempre. Enumeramos nuestra pizarra y vamos a escribir. Vamos a escribir. Entonces, un segundito.
pizarra número 1. Nuestra pizarra número 1. Y parece que está medio. Un segundito. Escribir un poquito aquí. Entonces, nuestra pizarra número 1. Si nosotros tenemos un número complejo Z1, que es igual a X más Y, y un número complejo Z2, vamos a llamarle A más I, B, en forma binómica. Entonces lo que vamos a verificar es que el conjugado de Z1 por Z del producto, ¿verdad? Z1 por Z2 es igual al producto de los conjugados. No importa quiénes sean Z1 y Z2. En este caso, como solamente a dos factores, estamos trabajando para el caso en que n vale 2, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos es la multiplicación y ya, y vemos que nos da lo mismo a ambos lados. Entonces, vamos a multiplicar. Primero vamos a hacer el lado derecho. Vamos a multiplicar a Z1 por Z2. Y entonces, lo vamos a ordenar de una vez para que quede la parte real. Sería X por A, ¿sí? X por A sería X por A. Luego, Y por B, sabemos que Y al cuadrado es igual a -1. Entonces, Y por B nos da menos, porque Y por Y al cuadrado, menos Y por B. Esa es la parte real de este producto. Ahora vamos con los dos términos de la parte imaginaria. Colocámosla ahí como factor común. Y entonces sería X por IB. Entonces no tenemos X por B. Y luego entonces sería A por IY. O sea que sería Y por A. Y ahí tenemos nuestra multiplicación. Ese es esta parte. Ahora a esta parte le vamos a calcular el conjugado. Y al calcular el conjugado ya sabemos cómo queda. O sea, pero lo vamos a escribir. Esa es la parte. Esta es esta parte, ¿verdad? Esta parte. Entonces nos queda simplemente X por A menos Y por B. Entonces, como el conjugado ponemos el opuesto menos, el opuesto a la parte imaginaria. Y entonces tendríamos menos Y. Y aquí tendríamos X por Y, por B, perdón, más Y por A. Eso nos da ese lado. Ahora vamos a hacer el otro lado y ver que da lo mismo. Y entonces cumple esa propiedad para dos elementos. Eso fue esta parte. Entonces la próxima pizarra vamos a hacer la segunda. Para ver que da lo mismo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la próxima pizarra. Nos llevamos la segunda parte, la multiplicamos, primero calculamos aquí los conjugados y luego lo multiplicamos y vemos que da lo mismo y entonces se ha cumplido. Y repito que a veces esos elementos, esos detallitos, pues ustedes también tendrán que hacer algunos pasos para también comprobar. Pizarra número 2. Y entonces multiplicando, aquí vamos a pegar.
esta que estaríamos haciendo para ver que nos da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a, lo voy a escribir verticalmente como ustedes deben trabajar también su proyecto. El conjugado de Z1 sería X menos Y por el conjugado de Z2 que sería A menos IB. Sí, eso es por definición de conjugado, o sea, definición de conjugado. Recuerde siempre ustedes trabajar de manera vertical y además argumentar en el lado derecho de su transparencia. Entonces ahora vamos a multiplicar. Si nosotros multiplicamos y ordenamos de una vez, recuerde que esa multiplicación tiene 4 términos. O sea que uno multiplicar y organizarlo lo puede hacer directamente, ¿verdad? Y lo cuenta los términos. O sea, X por X por A, que son números reales, que sería lo mismo que, o sea, X por A. Y lo del otro término que va a venir de la parte real, que me va a dar un número real, que no va a tener la unidad imaginaria, va a ser negativo y por negativo y. Mire, negativo y por negativo y. Si usted quiere lo copia aquí. Mire, negativo y por negativo b es igual a I al cuadrado b. Y al cuadrado de menos 1, o sea, me daría menos b. Míralo aquí. Si quiere, observa que esto fue la multiplicación de estos dos y de estos dos. Ahora voy con lo que me da término imaginario, o sea, sería más. Y lo que me da término imaginario son X por IB. Sería menos y lo estoy haciendo al pasito por X por B. Y el otro es este, que sería menos y por Y por A. Los azules y los rojos. Luego abajo escribo y entonces tendría X por A menos Y por B. Saco el factor común menos Y y entonces me queda X por B más Y por A. Y observamos que exactamente ese es el mismo resultado que teníamos en la pizarra anterior. Pues lo pueden observar y vamos a la pizarra anterior. Mírenlo aquí, el mismo resultado. Entonces ahí se ha cumplido para el caso en que tenemos dos factores y como lo tomamos de manera genérica, obviamente que eso se va a cumplir para cualesquiera casos particulares donde tengamos dos factores. Volviendo pues, y los detallitos, las preguntas, vamos siempre y escribimos a la pizarra. Volviendo a aquí, donde estamos. Entonces esa parte que dice ready es la que se ha demostrado para cuando n vale 2, pues tenemos dos factores. El conjugado del producto es igual al producto de los conjugados. Es importante saber pronunciar las propiedades también. Entonces, ahora lo que toca es asumir una hipótesis porque estamos demostrando por inducción. Cuando se demuestra por inducción, los pasos son los siguientes. Se demuestra para los primeros elementos, el primer elemento de la inducción, y luego se asume una hipótesis y luego la hipótesis se asume para un número natural cualquiera, porque está en una inducción sobre el conjunto de los números naturales, un subconjunto más bien, para los mayores que 2.
porque tenemos dos factores. Entonces lo probamos si solamente hubieran dos factores, lo asumimos que se cumple, y muchas veces las personas, cuando demuestran por inducción, no entienden bien el paso de la hipótesis a la tesis. Es decir, no entienden bien cómo es que se toma la hipótesis, algunos se confunden en la hipótesis y algunos no se dan cuenta cuándo termina la demostración. Es decir, la hipótesis asumirlo para un número natural cualquiera. Algunas veces las personas creen que tiene que asumirse para un n igual a m, pero puede ser un n igual a m-1, como está aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como quiera, si m fuera un número natural, m-1 también, o si no es el primero, ¿verdad? En este caso para m mayor que 3, porque si m fuera 3, está en 2. Y si m fuera 100, está en 99. Y si m fuera 1000, esté en 999. O sea, eso es cuestión de formalismo. Si a mí me gusta mucho la parte de inducción, tomar el m-1 para que cuando yo termine aquí se vea igual que lo que quiero demostrar e incluso es más pedagógico. Pero hay que aclararle a las personas, porque las personas creen que siempre solamente tiene que tomar el M y que aquí que debe quedar como M más K. El principio de inducción, o como M más 1. El principio de inducción simplemente lo que dice es que uno asume un número natural cualquiera y ese número natural, claro, hay diferentes variantes de la inducción. Está la inducción completa, la inducción incompleta, pero está basado en el principio del siguiente. Es decir, que si yo asumo como hipótesis esto, debo demostrar, asumiendo que esto es verdadero porque es la hipótesis, debo llegar a la tesis incluyendo la hipótesis. Y llegar a la tesis es llegar a esta expresión, pero donde cambiando el que asumí por el siguiente. O sea, ¿cuál es el siguiente de m-1? El siguiente de m-1 es m. O sea, yo debo llegar a esta misma expresión, pero como que donde quiera que está m-1 quede m. Si yo lo asumiera con m más 3 como hipótesis, mi tesis sería llegar a m más 4, que es el siguiente de m más 3. O sea, pero involucrando la hipótesis e involucrando un conjunto de pasos matemáticamente correctos y validados. En algún camino debo usar la hipótesis para llegar a la tesis. Luego entonces, explicado esto, que repito, lo explicamos porque la idea básica lo explicamos súper detallado y para que esto le sirva a cualquier persona que incluso quisiera saber o no tendría los elementos básicos, porque es para que le llegue a todo. O sea, que los presente aquí muchas veces no necesitan, pero también como son practicantes de pedagogía, pues bien. Entonces aquí asumimos que esto se cumple por hipótesis. Y entonces nosotros vamos a tomar aquí en este caso la tesis, que sería así. Y en algún camino vamos a involucrar la hipótesis. Algunas veces uno puede coger esto y llegar a la igualdad. Aquí lo que vamos es a tomarla, a descomponerla y en algún camino involucrar la hipótesis. O sea, tomamos este lado aquí, que sería aquí para n igual a m. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una justificación de cada igualdad. O sea, esto lo tomé, pero esto es igual a este producto, a esto. ¿Quién me dice por qué es igualdad? Y las igualdades son las que nosotros debemos justificar. O sea, cada vez que escribimos una igualdad, debemos justificar
el porqué de esa igualdad. ¿Por qué ese lado es igual a esto? Que sería lo que usted haría en su transparencia en este margen. ¿Quién me dice por qué este lado, o sea, este producto de este lado es igual a este? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Porque el término de la primera del multiplicador primero, Ujú. pues llega hasta el término anterior de donde inicia el otro. Bien. Es decir, ¿qué pasa? Simplemente eso es un producto de M factores. O sea, este producto es, muy bien tu pregunta, muchas gracias, perdón, tu respuesta. Es un producto de M factores, o sea, Z1 por Z2 por Z3 por Z4, punto, 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 y el último factor de ahí es ZM. Entonces, ¿qué es lo único que hemos hecho con esto? Sacarle el último factor. O sea, dividirlo en un producto de los primeros M-1 factores por un solo factor, porque este último nada más tiene un solo factor. Porque este va de M a M, ¿sí o no? O sea, que eso simplemente es un producto. Es decir, siempre es bueno que lo escriban, que lo escriban. Por ejemplo, eso mismo que yo dije, y es importante desglosar para ustedes, ¿verdad? Si nos vamos aquí a la pizarra, eh, a la, a la pizarra número 3 y escribimos, de hecho, voy a tratar de que en la pizarra número 3 nosotros tengamos para que quede como lo que sería la justificación y además, repito, indicando en la forma en que ustedes deben desarrollar su transparencia cuando vayan a hacer los proyectos de explicar. Trabajan siempre de manera vertical y en el margen derecho deben estar las justificaciones. Pizarra número 3 aquí. Entonces, las justificaciones siempre es bueno escribir en simbología, o sea, un matemático debe tratar de usar simbología. Pizarra número 3. En forma desarrollada, ¿qué es lo que dice esta parte? Esta parte lo que dice es que Z1, que es el lado derecho, el conjugado está en las dos partes, por Z2, punto, 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 por ZM menos 1, por ZM. Este es el producto del lado derecho, que eso yo lo puedo agrupar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque la multiplicación de número complejo cumple con la propiedad asociativa. Entonces yo puedo asociar estos primeros elementos y decir que eso sería igual a este producto que está Z1. Fíjense que estoy argumentando con propiedad por Z2, punto, 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 por ZM menos 1. Y fuera de aquí el ZM, que es el último, ¿verdad? Simplemente ahí se aplica una propiedad asociativa de la multiplicación de números complejos. Que ya recuerden que en un primer momento dijimos que ustedes demuestran que los números complejos forman un campo. Y esta productoria, pues entonces, eso es, bueno, obviamente que aquí teníamos conjugado, perdón, y entonces aquí tenemos conjugado también, o sea, vamos a quitar el número de aquí para que no nos ponerlo aquí abajo. Y entonces aquí también tenemos conjugado, o sea, haz eso que está ahí, exactamente esto.
pero escrito en forma de productoria. Entonces eso es válido, porque simplemente ahí se aplicó una asociativa de los números complejos, del producto es número complejo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces, de aquí a aquí, seguimos con este lado igual. Ahora la justificación es cómo se llegó, o sea, por qué este lado es igual a este. O sea, viene la pregunta. Porque el lado derecho siguió igual. O mejor dicho, el lado izquierdo. ¿Quién me puede decir qué se aplicó de aquí a aquí? ¿Por qué esto es igual a esto? Porque hemos aplicado la definición que habíamos demostrado ahorita que se cumplía para dos factores. Y hay dos factores. Exacto, exacto. Son dos factores, es decir, fíjese que aquí se ven estos dos productos. Entonces, es como que a usted, muchísimas gracias por tu respuesta. Es como que esta expresión de aquí es un factor y este otro factor. Si usted quiere, por ejemplo, le llama a este A y al otro B. Entonces, ya nosotros lo demostramos para dos. Así que lo podemos utilizar para los dos. Se han demostrado para dos. Entonces lo podemos usar para dos elementos. Eso es lo que se usó de aquí a aquí. El conjugado de esos dos factores, visto así, ese es el producto de esos dos conjugados. Eso fue lo que hicimos. Y ya dijimos que, visto aquí la expresión, dijimos que la productoria con K variando desde M hasta M de Z sub K, ¿verdad? Esta conjugado aquí arriba es lo mismo simplemente que el conjugado de ZM, porque K. Entonces, ya por la razón que se había dicho aquí, de que ya demostramos para dos elementos, como se demostró para dos elementos, ya se cumple ese paso. Ahora, ¿qué se ha hecho? De este paso a esta igualdad, o sea, voy a escribir y alguien que tenga buena calidad de sonido, que me pueda decir, por favor, por qué razón, o sea, qué justifica, y siempre la justificación es lo importante, que esto sea igual a esta parte. ¿Quién me dice qué justifica eso? ¿Cuál es la justificación? Sinceridad, profe, yo no sé. Bien, otra persona. Muy bien, gracias por la respuesta. Otra persona que me pueda decir por qué esta expresión es igual a esto. ¿Quién me puede decir? Siempre bueno para esta parte, y le digo igual, esto no pasa a todo. Siempre bueno es mirar qué cambió. Y lo que cambió entonces es lo que uno justifica. Por ejemplo, ese factor que está ahí no cambió. Aquí lo que cambió fue esto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto sería igual a esta parte? O sea, ¿por qué este es igual a este? Porque esto no cambió. O sea, este no cambió. Pero este, ¿por qué? Bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy buena respuesta. La respuesta es exactamente esa, de que en algún punto hay que usar la hipótesis. Recuérdelo. ¿Cuál?
¿Cuál era la hipótesis? Esta exactamente era la hipótesis. La hipótesis era que esta expresión era igual a esta. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Sí, profe. Entonces eso es por hipótesis. Recuérdese, lo que un matemático hace es justificar rayita de igualdad, que es un puente, llegar de un punto al otro punto. Esa es la vida de un matemático. Entonces, nosotros justificamos esta igualdad diciendo simplemente que ese factor no cambió y esto es igual por hipótesis. Recuérdese que en algún punto hay que usar la hipótesis. En algún punto hay que usar la hipótesis. Voy a borrar aquí. Y ya, ahora nuestro último paso. Porque cuando llegamos ahí, exactamente esa es la tesis. Pero nos falta justificar por qué esta expresión sería igual a esta. ¿Quién me dice por qué esta sería igual a esta? ¿Quién me dice por qué sería igual? La última, ¿por qué esta expresión sería igual a esta? ¿Cuál es la justificación que me dice que esto es igual a esto? Profe, lo que yo puedo ver es que se juntó el último término, se Exacto. añadió el último término. La asociativa, pero inversa. ¿Sí o no? O sea, aquí en el primer paso usamos la asociativa para separar esos factores y en el último paso la usamos para agruparlo. ¿Por qué? Porque si esto, tienen que distinguir que este factor es toda la sumatoria, ¿sí o no? Este sería todo este que está aquí, pero con conjugados. Y entonces simplemente se le ha agregado el último factor. ¿Por qué? Incluso siempre es bueno que repito, que se escriba. Si usted escribe esa multiplicación de aquí, lo que usted tiene es Z1 conjugado por Z2 conjugado, porque todos los factores son conjugados. Z2 conjugado, punto por ZM, perdón, que este lápiz me está jugando aquí la mala pasada. Por ZM menos 1 conjugado. Todo esto es esta productoria. Luego multiplicado por ZM, que sería el último, pero que está fuera de la productoria conjugado. Este que está aquí. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. ¿Por qué se le quitaba el conjugado a toda la suma y solamente se le puso el término? No fue que se le quitó. Es que esta expresión fue nuestra hipótesis, esta igualdad. Que esta suma, no es una suma, es una productoria. Que esta productoria igual a esto fue nuestra hipótesis. ¿Lo recuerda? Vamos a subir a la hipótesis. Sí, Mírela aquí, por hipótesis, esta igualdad no se cuestiona. ¿Sí o no? sí, Entonces, esa es precisamente la que se ha utilizado para decir que esto es igual a este. ¿Se entiende? ¿Se entiende? sí, profe. Gracias. Entonces ya hemos llegado aquí a la tesis. Entonces simplemente ahí se demostró que el conjugado de un producto de n factores es igual al producto de los conjugados. Ya en clase pasada habíamos demostrado y como esa es la tesis, pues usando la hipótesis, usando argumentos válidos matemáticamente, así se demuestra por inducción. Entonces hemos llegado a la tesis. Ya está respondido entonces este ejercicio y además vemos cómo se van usando, porque no es resolver el ejercicio, es ver
¿Cuáles son las justificaciones? O sea, siempre que yo escribo una igualdad, yo tengo que decir por qué, qué regla, teorema, propiedad yo estoy aplicando o definición. Esas son las justificaciones, los razonamientos. Bien. Nuestro próximo ejercicio es este, que dice usar los resultados anteriores para demostrar que un polinomio, porque esto es un polinomio, jóvenes, un polinomio con coeficientes reales, esto es un polinomio, porque si usted desarrolla este término, el primer término de esto, cuando k vale 0, sería a sub 0, ¿sí o no? El segundo término sería a sub 1 por z. Y así sucesivamente. Y el último término sería a sub n por z elevado a la n, pero el conjugado de un polinomio con coeficientes reales, porque aquí dice que los coeficientes son números reales. O sea que el conjugado de un polinomio es igual al mismo polinomio, pero poniendo la variable conjugada, o sea, la variable z conjugada. Eso nos dice a nosotros también que los ceros de ese polinomio, o sea, eso justifica por qué nosotros, cuando resolvemos una ecuación cuadrática, por ejemplo, las soluciones van a ser números complejos conjugados, ¿verdad? O sea, son dos soluciones y es una y su conjugado. Esto es la justificación de eso, porque siempre hay que ver cómo está relacionada lo que estoy haciendo, o sea, qué es lo que me está diciendo. Yo puedo escribir cualquier polinomio, vamos a escribir, aunque como la interpretación, qué es lo que me está diciendo la propiedad. Si yo hago una propiedad y no puedo ejemplificarla, hago una demostración y no puedo ejemplificarla dando un ejemplo, valga la redundancia, particular, no entendí la demostración, no entendí los pasos, porque yo tengo que poder ejemplificar. Pizarra número 4 sería pizarra número 4. Imagínese que usted está resolviendo esta ecuación, z al cuadrado más z más 1 igual a 0. Es un polinomio. Entonces, o mejor dicho, puesta exactamente como se indicó. Vamos a ponerle el conjugado. Es un polinomio. Lo que me están diciendo es que resolver esa ecuación, aquí el a sub 2 es 1 y el a sub 1 es 1 y el a sub 0 es 1. Son los coeficientes. Y n vale 2. Entonces lo que me está diciendo es que resolver esa ecuación sería lo mismo que los coeficientes, como son reales, no cambian, sería lo mismo que resolver esta. O sea que resolver esta conjugado de z al cuadrado más el conjugado de z más 1 igual 0. O sea que esas dos ecuaciones tienen las mismas soluciones. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, que si resolvemos esa ecuación, ya recuerda que puede usar la fórmula general. De hecho, esa ecuación nosotros la vimos como la raíz de la unidad y que tiene las mismas soluciones, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que me está diciendo, que este polinomio es equivalente, o sea, es una consecuencia de esto, que este polinomio es equivalente a esto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que use las propiedades
las demostraciones anteriores para comprobar o demostrar esto. Las anteriores son estas dos. Entonces aquí se hace en dos pasos. Partimos de este lado y vamos a llegar a este lado con igualdades justificadas. Ojo, jóvenes, en su proyecto de trabajo nunca me trabajen así de manera horizontal, sino de manera vertical como lo hemos venido haciendo aquí. Pero lo hice aquí horizontal porque no tengo espacio y además, pero en el caso de ustedes, siempre la igualdad es así y las justificaciones en margen derecho, transparencia limpia y justificar matemáticamente, no con un montón de palabras, sino la propiedad que se ha utilizado. Bien, entonces, primer paso, esto es de partir del lado derecho e izquierdo para llegar al derecho. ¿Qué aplicamos desde aquí a aquí? O sea, ¿por qué esta expresión es igual a esta? ¿Quién me dice? ¿Por qué esta es igual a esta? Excelente, muy bien, muy buena respuesta. Esta es igual a esta porque se aplicó esta propiedad. Y además se aplicó esta, además se aplicó esta también. Es decir, fíjese, el argumento, si usted, por ejemplo, a todo esto le llama W, si a todo esto usted le llama W y lo pone aquí, entonces el conjugado de toda la expresión sería igual a la suma del conjugado W, pero este es el conjugado. Luego entonces aquí aplicado. ¿Por qué? Porque fíjese, Z elevado a la K, que es lo que le está diciendo aquí. Es lo mismo que decir Z por Z por Z por Z por Z K veces. O sea, Z elevado a la K se puede escribir como un producto. Porque usted dice, pero le está explicando una potencia, pero recuérdese que la potencia es una multiplicación. O sea, esto se puede ver como un producto de A sub K por Z, por Z, por Z, por Z, por Z, por Z, K veces Z, K factores de Z. Y esto fue lo que se aplicó aquí, y aquí se lo está escribiendo más detallado para que se vea. O sea, ¿por qué esta expresión? Porque esto es lo mismo que esta expresión. Ahora, simplemente ahí lo que escribió fue el producto, ¿verdad? Para que se vea esto, repito, eso es Z por Z por Z por Z por Z, K factores. Luego entonces, bueno, luego entonces, aquí tenemos esta parte. Y esta, ¿por qué esta igualdad es igual a esta, jóvenes? ¿Por qué esta igualdad es igual a esta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Simplemente en esta igualdad hemos aplicado la expresión de que esos productos que están ahí es la segunda, de lo que habíamos demostrado, que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Y esta es igual a ella misma porque es un número real. O sea que el conjugado de un número real sabemos que es igual al mismo número real.
Eso fue lo que se aplicó. Y ya se terminó realmente. Se deshace esta multiplicación. O sea, se escribe el producto de esta multiplicación, que sería z conjugado por z conjugado por z conjugado por z conjugado kbs, que es esto. Y ya se llegó al lado derecho. Muy bien, muy bien. Entonces, la otra parte, el otro ejercicio es este. En este ejercicio, lo que vamos a ver es que la ecuación voy a ir un poquito más rápido, que la ecuación de una circunferencia se puede, recuérdese que esto es la ecuación de una circunferencia centrada en z sub 0. Es decir, z sub 0 es el centro, un número complejo, sería el centro. Este es radio. Ahí lo que dice es, todos los números z que están a una misma distancia, R, de un punto fijo que es el centro. Esto dice, eso representa la distancia entre z y z sub 0. Y todos los números que están a una misma distancia de un punto fijo, llamado centro, y esa distancia llamada R, forman la circunferencia, ¿verdad? Forman la circunferencia. Entonces lo que dice es que demostrar que esa ecuación de la circunferencia también se puede escribir de esta manera. Demostrar que la ecuación de la circunferencia también se puede escribir de esta manera. Entonces, jóvenes, miren. ¿Qué hacemos? Bueno, escribimos la ecuación de la circunferencia y la empezamos a transformar hasta llegar a esta. Con proceso válido. Primer paso, elevamos al cuadrado a ambos lados. Eso es válido, se puede. Segundo paso, aplicamos la definición de módulo o norma, como lo habíamos dicho anteriormente. Es decir, el módulo de un número complejo es igual a multiplicarlo el módulo elevado al cuadrado de un número complejo es multiplicarlo a él por su conjugado. Puede ser que aquí estamos aplicando las definiciones, las propiedades. El módulo de un número complejo al cuadrado es multiplicarlo a él mismo por su conjugado. Luego, de aquí a aquí, simplemente se aplicó propiedades del conjugado que la hemos visto antes. O sea, en este caso me está sobrando. Aquí hay un pequeño error porque este conjugado de aquí, de aquí afuera no lo necesito. De hecho, vamos a arreglarlo ahora mismo, el error. O sea, este conjugado de arriba ya no va porque fue que se aplicó que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados o de una resta también. Es decir, vamos a quitarlo. Para quitarlo, para que ustedes lo vean, entré aquí y vamos a irnos al látex. Y esto está vamos a ver en qué línea era que estaba, era en la 1, 2, 3, cuarta línea. Así que 1, 2, 3, cuarta línea. Simplemente quitar este overline que está aquí. Y ahí debe quedar bien. Compilamos y seguimos, que es un error de copiado, de digitación. Por eso siempre es bueno ver, mire, ya se la quitamos, ahora sí. Siempre es bueno ver la propiedad que se está aplicando, o sea, de un lado al otro. Entonces, esta parte no cambió y aquí aplicamos lo que demostramos anteriormente, que el conjugado de una suma y la suma de los conjugados también es válido para la resta, la sustracción. Y luego aquí lo que hemos hecho es una multiplicación. El lado derecho no estamos trabajando con él. Entonces aquí z por z conjugado es este primer factor. El último factor es z sub 0 menos z sub 0 por menos z sub 0 conjugado. Y los otros dos factores son los dos términos cruzados, o sea,
que están aquí. Ahora, para terminar, miramos lo que nos hace falta probar. Bueno, aquí z por z conjugado es igual al módulo de z elevado al cuadrado. Y z sub 0 por z sub 0 conjugado es igual al módulo de z sub 0 elevado al cuadrado. Lo que nos falta es demostrar que el segundo término es igual a esto, porque cuando hayamos demostrado eso ya terminamos. O sea, eso es lo que dice. Nos falta demostrar que eso que está en el paréntesis es igual a este producto y la suma. O sea, es igual a 2 veces la parte real de ese producto. Para ello, eso es inmediato. Inmediato es que nosotros usamos en clases anteriores, recordamos que si nosotros sumamos un número complejo y su conjugado y lo dividimos entre 2, nos da 2 veces la parte real. O sea, recuérdese que lo hicimos ya en otro momento. Podemos también ir aquí a la pizarra y recordarlo otra vez aquí para que no tengan que, alguna persona no tenga que ir a buscarlo, pero siempre bueno, recuerde que debe ir tomando notas de las explicaciones, porque eso es lo que hace que usted se organice y no tenga que volver. O sea, si nosotros teníamos un número complejo W, dado por ejemplo, todo número complejo W, se podía escribir como la parte real de W, ¿verdad? Cual que sea. Vamos a quitar el número de aquí para que nos dé el espacio. Más I por la parte imaginaria de W. Puede ser que esto era parte imaginaria de W. Pero si escribimos el número complejo conjugado de él, entonces el conjugado era la parte real que se quedaba igual, menos I por la parte imaginaria del mismo W. Y si sumábamos, recuérdense ya esto, repito, lo hemos hecho. Si sumábamos esos dos números complejos, nos dábamos cuenta que en la suma esta parte se iba a simplificar porque iba a dar 0. Entonces la suma de él y su conjugado, cual que sea, iba a ser igual a 2 veces la parte real de él mismo. De ahí es que ya está demostrado, ¿verdad? Que es inmediato. En el caso de nosotros, lo que se hace es cambiar al W por la forma del número complejo que quiero que sea. O sea, si W fuera, si W fuera la expresión que tenemos aquí, que si W fuera Z por Z sub 0 conjugado, ya queda la igualdad demostrada. Si W fuera Z por Z sub 0 conjugado, o sea, donde quiera que está W, usted pone esto, ya tiene la igualdad que quiere demostrar para tener su demostración completa, porque solamente le falta demostrar la parte del medio. La parte del medio. Entonces, esa parte del medio ya se demostró aquí. Porque esto lo sabemos. Este 2 lo ponemos del otro lado, como no quedó. Y donde está W ponemos esto. Y ya entonces, si ponemos esto, nos queda así. Aquí de este lado. Y ya se demostró que esto sería igual, o sea que se cumple esta igualdad.
y se reemplaza el término del medio por la igualdad y ya se demostró el ejercicio. O sea que una ecuación de una circunferencia se puede escribir de esta manera. Se puede escribir así. La ecuación de una circunferencia que también se puede escribir así. Esa ecuación es compatible con la ecuación de una circunferencia también en no involucrando números complejos. Lo único que usted tiene que hacer para no involucrar números complejos es cambiar a Z, por ejemplo, por X más Y y a Z sub 0 por X sub 0 más Y sub 0. Y le va a quedar la ecuación de la circunferencia como se conoce en términos de variables reales. Bien. Entonces, este otro ejercicio, vamos a acelerar un poquito. Este es simplemente demostrar que la ecuación de o sea, esto es escribir la ecuación de la hipérbola en términos de variable compleja. O sea, yo tengo esta ecuación que es una hipérbola que todos conocemos. ¿Cómo se vería esa misma ecuación, pero con términos de variable compleja? Demostrar que se puede escribir así. O sea, que esta variable compleja es equivalente a esta ecuación. ¿Qué hacemos? ¿De qué echamos mano? Echamos mano específicamente de lo que demostramos hace un minuto, de que la parte real de un número complejo se puede escribir como la suma de él y su conjugado entre 2. Y si hubiésemos restado, como lo hicimos también en otro momento, en vez de sumar las dos, le ponemos lo opuesto. O sea, el número complejo menos su conjugado es igual a 2i por la parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestra ecuación, la de la hipérbola, y sustituimos la parte real de z. Estamos pensando que z es x más y, que no está escrito aquí, pero estamos pensando que z es x más y. Entonces, x sería, como x es la parte real, sería igual a z más el conjugado de z entre 2. Y como y es la parte imaginaria, sería z menos el conjugado de z entre 2i. Se hacen las operaciones correspondientes, es decir, se desarrollan los binomios de Newton. Recuérdese que ese i que está aquí abajo, cuando usted lo eleva al cuadrado, le da menos 1, por eso aquí está más. Y desarrollando los binomios de Newton y simplificando, o sea, sumando las dos fracciones y simplificando los segundos términos porque son iguales y opuestos, y agrupando los dos, que tenemos dos de eso, y simplificando, pues ya llegamos a la expresión. O sea, partimos de la expresión en su forma real y llegamos a ella misma en su forma de variable compleja, también involucrando el conjugado. Entonces es la ecuación de una hipérbola unitaria centrada en el origen, ¿verdad? Como todos saben. El próximo ejercicio y último, porque ya llegamos al final del tiempo de hoy, cuando terminemos este ejercicio. Pero de este ejercicio no voy a hacer el paso A ni el B, porque el paso A y B ustedes lo pueden comprobar. Estas igualdades las pueden comprobar como lo hicimos al principio. Toman dos números complejos arbitrarios, los suman, le calculan su módulo al cuadrado y verifican. O también usando las propiedades que ya vimos, o sea, esto es inmediato. O sea, ¿por qué? Porque el módulo al cuadrado, dije que no lo iba a hacer, pero lo estoy haciendo, es igual a multiplicarlo a él mismo por su conjugado y ya el conjugado lo distribuye. Estos son, o sea, estas dos igualdades, ustedes y la desigualdad de abajo la verifican. Ahora, usando las dos primeras podemos demostrar la desigualdad triangular.
para dos elementos. Esta es la desigualdad triangular para dos elementos. ¿Qué hacemos? Tomamos este lado, que es este, y desarrollamos el producto, o sea, este producto. Y al desarrollar el producto, ya sabemos que esto se puede escribir así, porque lo vimos anteriormente. Luego, esta parte que está aquí es menor que esta porque se ha cambiado el segundo término. Y por la parte B, ese 2 veces esta expresión es menor que 2 veces esta. O sea, aquí, de aquí a aquí cambió a una desigualdad porque esta es más grande que esta. Y ahora se reagrupó el binomio de Newton y ya entonces está demostrada la desigualdad triangular. Usted puede quitar los cuadrados, aplicando raíz cuadrada a ambos lados. Esa es la desigualdad triangular para dos elementos, auxiliándose de estas dos previamente demostradas. La desigualdad triangular tiene una generalización, que es este ejercicio ahora de mostrar por inducción la desigualdad no de dos, sino de una suma de n términos. O sea, esta es una desigualdad si hubiesen 3 términos, que sí dice que la suma de los elementos es menor o igual. O sea, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Eso es lo que dice. Bueno, tenemos esta expresión. Si n fuera igual a 1, pues simplemente se cumple la igualdad, porque nada más tiene un solo término. Si n igual a 2 ya se demostró anteriormente. Asumimos por hipótesis que se cumple para n igual a m menos 1. O sea, mire aquí, esto no lo cuestionamos, esto es verdad, la hipótesis. Estamos demostrando por inducción. Entonces, por inducción, esto es verdad. O sea, que se cumple para m menos un término y vamos a demostrar la tesis para n igual a m. Esto es hipótesis. Luego, venimos aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho de aquí a aquí? Simplemente hemos dicho que esa suma que está aquí dentro, la hemos escrito separada, como los primeros m menos un término más el último. Luego de aquí a aquí, hemos aplicado lo que es la demostración para dos términos, porque si todo esto sería un término y este otro, entonces esta es menor o igual que esta. Por eso viene menor o igual. Y ahora, de aquí, esta parte que está aquí, que es esta, la podemos escribir como una suma agregándole el otro término. Fíjese que ese término solo lo podemos escribir así, para que se vea. Entonces ahora lo agregamos. Y entonces ya se demostró que la expresión inicial es menor o igual y esta es la tesis. Bien, llegado a ese punto, pues ya se nos ha terminado el tiempo en la clase de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Y entonces nos veríamos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos.